presencia, Dios. Oh, cuánta falta me hace, Señor, cuando tú, Señor, no estés cerca de mí y yo me alejo de ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Dice él, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, dice él, cuidaré. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, sí, Señor. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Díselo una vez más, cuidaré, Señor. Cuidaré mis ojos, sí, Señor. Cuidaré mis manos, aleluya a ti, Señor. Cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Esa es la carrera del creyente, hermanos. Es una lucha constante para mantenernos en Él. Es una lucha permanente. Tenemos que enfrentarnos día a día a batallas, a luchas. Porque el enemigo no descansa y quiere apartarnos de Dios. Y aquellos que tenemos tiempo en el Evangelio, hemos podido mantenernos firmes, es cierto, pero a lo largo de nuestro caminar ha sido un recorrido de años para poder llegar a estar firmes en la fe.
Y aún así muchas veces dudamos, aún así muchas veces nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Pero esa es la carrera del creyente. Dios nunca nos ha engañado, Él no nos ha prometido algo que no. La palabra de Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en Él. Y esa es la realidad. En el mundo vamos a tener dificultades y vamos a tener aflicciones, pero si nos ponemos en manos de Dios, yo puedo asegurarle que Dios va a sostenernos. Dios va a sostenernos. Amén, iglesia. Y bueno, yo quiero comenzar compartiendo con todos ustedes que esta palabra, esta predicación, porque es más una palabra, surgió justamente en medio de las luchas espirituales que yo he estado teniendo con Dios, teniendo en mis tiempos de oración, en mis tiempos de intimidad, que a veces no se notan, pero cuando yo subo a mi cuarto, a mi estudio para preparar las enseñanzas, primero que nada me pongo a orar y le pido perdón a Dios por todas las fallas que he tenido, porque sigo fallando. Y yo oraba a Dios, oraba por la congregación, y en específico le decía que sentía a algunos hermanos, iglesia, escúcheme, desanimados, a algunos hermanos desalentados, cansados, y hasta cierto punto incluso hasta fatigados. Así los veía yo, y estaba orando a Dios, y muchas veces sin siquiera saber por qué estaban así. De hecho, algunos se han apartado del camino de Dios. Mensajes a veces para saber cómo se encontraban, cómo estaban, cómo poder ayudar, y no recibir respuesta, iglesia, me llevaron justamente a luchar contra Dios. Sí, hermano, me llevaron a luchar contra Dios. Pero hay algo seguro, y yo creo que tú lo sabes, que a Dios no le podemos ganar. Me llevaron a luchar contra Dios, y quizás alguno de ustedes o de ustedes haya venido así el día de hoy, cansado, agobiado, desanimado, fatigado. Quizás algunos decidieron mejor quedarse en su casa para invertir el tiempo en otra cosa en vez de estar en la iglesia. Puede ser. Yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Hasta yo lo llegué a hacer. Quizás algunos tomaron la decisión de quedarse en casa simplemente porque se sentían cansados, se sentían desanimados. Y yo le decía a Dios, al Señor en mi oración: Padre, no tengo dudas, le decía, estaba orando a Él, no tengo dudas en el evangelio que les he predicado a la iglesia. No tengo ni la menor duda que es tu palabra. Pero la forma en la cual muchas veces tú me hablas para que yo le hable a la congregación, muchas veces es difícil de entender. Muchas veces es dura para ser digerida. Y había lucha en mi corazón y contienda con Dios, y le decía: Señor, ayuda. Le decía: Señor, incluso yo me he desanimado muchas veces en mi caminar y me he sentido fatigado. Señor, les estoy contando en pocas palabras la oración que yo estaba haciendo con el Señor. Yo estaba hablando con Él y le decía: Señor, me he sentido cansado. Muchas veces incluso ni por mí mismo, a veces por ver el desánimo y el desaliento y la falta de compromiso a veces de algunos de mis hermanos. Y yo le dije al Señor: Señor, dame una palabra, Dios, que no solo nos sirva para mantenernos y seguir en tu verdad. Yo le decía: Señor, dame una palabra que nos sostenga en medio de las luchas. Dame una palabra que nos sostenga en medio de mis debilidades, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. ¿Quiénes de nosotros no hemos vivido dificultades? Yo creo que todos, hermanos. Quizás algunos de nosotros hoy mismo estamos pasando una dificultad, y el Señor me llevó. Y ten cuidado cuando decimos el Señor me habló. Cuando el Señor habla a través de su palabra. El Señor me llevó al Evangelio de Mateo, donde yo te voy a pedir que abras tu Biblia. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 31. Y te voy a dar tiempo para que tú lo busques, y te pido que me sigas en la lectura con atención, por favor. Mateo 14, versículo 22 al 31.
Y dice lo siguiente la palabra de Dios, porque este es el aliento de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, dice, era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, dice, no temáis. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios: tener ánimo, yo soy, dice, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, gloria a Dios, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, escucha, iglesia, dice, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dice, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, dice, extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Padre celestial, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado como los discípulos, Señor? En medio de una gran dificultad en nuestras vidas, en medio de la tempestad, luchas en nuestras vidas, cansancio, desánimo. ¿Cuántas veces no hemos sido azotados, Dios, por esos vientos que nos son contrarios? ¿Cuántas veces, Señor, no hemos podido verte a ti caminando sobre las aguas para saber que vienes en auxilio nuestro, Dios? ¿Cuántas veces nos hemos desalentado? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de ti? Pero hoy tu palabra, Padre celestial, es clara. Y tú nos dices: tener ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, si tú conoces quién es Él, entonces el Señor te dice: levántate, camina sobre tu dificultad, no dejes de creer en mí, porque yo soy, no tengas temor. Padre celestial, yo creo en tu palabra y te pido, Dios, que en esta mañana, Señor, seas tú, Padre, no yo, Señor, seas tú, Señor, quien pueda llegar a nuestros corazones y hacernos ver que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Amada iglesia, dice el versículo 24, porque el viento, ¿qué? ¿Era qué? Contrario. La gran mayoría de las personas hemos escuchado acerca de este maravilloso pasaje bíblico. Es más, hasta películas se han hecho. Y la mayoría de las veces, iglesia, vemos únicamente, o lo vemos únicamente desde la perspectiva de la falta de fe. Pero de este pasaje podemos sacar gran enseñanza, no solo una, sino varias y diferentes enseñanzas. Y yo quiero decirte que Jesús, después de haber multiplicado, porque antes de esta situación sucedió esto, después de haber multiplicado los panes y los peces y haberle dado de comer a 5,000 personas, imagínate esto, le dio una instrucción a sus discípulos y les dijo: entren en la barca, crucen
al otro lado, esperarme ahí. Qué hermoso. En la palabra de Dios diciéndole, los discípulos obedecieron a Jesús y comenzaron a navegar como Dios, Jesucristo les había dicho. Y mientras ellos iban remando, iglesia, se encuentran en medio de una tempestad, una gran tormenta que los azotaba. Dice la palabra, porque los vientos eran contrarios. Y yo quiero que tú te imagines, quiero que tú te traslades a ese momento y pienses cómo se sentían y se sintieron los discípulos al verse inmiscuidos en una situación adversa en sus vidas. Porque no estaban ahí por gusto, no estaban ahí porque hubieran tomado una mala decisión de decir yo voy por aquí, como muchas veces pasa en nuestras vidas. Nosotros nos colocamos en situaciones difíciles cuando desobedecemos a Dios. Ellos no estaban ahí por desobediencia. Ellos estaban en medio de la tempestad por obedecer a Dios. No era que ellos hubieran tomado la decisión, mira, vamos a navegar y vamos a meternos al mar. No, hermano, ellos estaban ahí porque Jesús mismo, su maestro, les había dado la orden de subir a la barca, cruzar al otro lado y esperarlo ahí. Pero resulta, y pon atención, que siendo obedientes a Dios, resulta que siguiendo la indicación de Dios se encuentran con un obstáculo bastante grande, con un obstáculo bastante complicado, con un obstáculo muy peligroso. ¿Para qué? Para ser superado. Estaban en medio, estaban en alta mar, con un oleaje que seguramente si tú conoces o has visto alguna vez la tempestad, porque aquí apenas llueve y estamos preocupados porque nos vamos a inundar, hermano. Yo no sé si tú te has encontrado alguna vez así, en una situación así, que haciendo la voluntad de Dios, iglesia, que obedeciendo a Dios, que siguiendo a Dios, que siéndole fiel a Dios, que sirviendo a Dios, las cosas se han hecho mucho más difíciles en tu vida. Yo me he sentido así, esa es la verdad. ¿Cuántos no hemos dicho que pareciera que estar en Cristo nos ha generado más problemas en nuestra vida? Problemas que antes no teníamos, sino hasta que nos convertimos a Él. ¿Sabes algo? Yo mismo recuerdo haber dicho y haber pensado que estar en Cristo me había complicado más la vida. Esa es la verdad, lo dije muchas veces antes de tener tanto tiempo en el Evangelio, pero dije, Señor, estar en ti ha hecho más difícil mi vida. Y era como si Satanás se hubiera levantado en nuestra contra. Porque ¿sabes algo? Existe un enemigo. Pocas veces predicamos esto. Pareciera que Satanás se ha levantado en nuestra contra, hermanos. Pero si Dios nos llamó, escucha, si Dios nos tiene aquí, nos eligió, si Dios nos habló y nos envió para estar siendo parte del cuerpo de Cristo, es porque Él tiene un propósito divino y celestial para nuestras vidas. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. Yo creo que Él tiene un propósito. Ayer hablaba aquí afuera con el hermano Alejandro después de 5 domingos de no verlo. Y le decía, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios, hermano. Así es. Entonces, ¿por qué desde que estoy en Cristo, después de que recibí su llamado, se han levantado tantos enemigos en mi vida? ¿Por qué he tenido tantas luchas, hermano? Seguramente, escucha, los discípulos, al estar en medio de esta tempestad, se sintieron así. Empezaron a pensar y a sentir dentro de su corazón y su mente, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que vine a dar aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor, siguiéndote? Yo sí lo he vivido y lo he experimentado. Algunas veces le hizo al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Seguramente los discípulos estaban así. ¿Sabes por qué? Porque no estaban ahí por voluntad,
No estaban ahí porque ellos hubieran decidido colocarse ahí. Jesús les había dado la indicación. La palabra es clara y les dice que vayan y entren en la barca. No estaban ahí de vacaciones. ¿Cuántos quisiéramos estar en un crucero de vacaciones, hermanos? Ellos no estaban ahí. El mismo Jesús les había enviado a tomar la barca, cruzar al otro lado y esperarlo ahí. Y haciendo esto, obedeciendo a Dios, se encuentran en medio de esta tempestad, sacudidos y estremecidos por una gran tormenta que seguro traía temor a sus vidas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has estado en el mar alguna vez? Así de fuerita y de lejito. Y tú dime si no es imponente el mar. Es imponente. En él podemos ver la obra de las manos de Dios, el poder que hay en Dios. Y cuando tú te paras, ni siquiera hay gente que no se quiere ni meter al mar, porque es algo imponente. No se diga aquellos que han estado en un crucero. Yo nunca he estado en uno. Rocío tuvo la oportunidad de estar en uno. Y no imagino lo que es estar en medio de la nada, de la inmensidad. Hermano, si usted ha visto, y si no lo ha visto, métase a YouTube. Le doy permiso. Métase a YouTube y busque tempestades y barcos en la tempestad, y usted se va a dar cuenta de que es algo que produce temor. Es algo tan impactante que de solo verlo nada más ya te está causando a ti angustia. Pues hermanos, los discípulos de Jesús estaban ahí en medio de esa tempestad. Y en la versión del Evangelio de Marcos dice, hermanos, que a la otra orilla, cuando ellos ya iban a mitad de camino, Jesús miraba cómo ellos remaban. Pero dice este Evangelio que Jesús miraba cómo ellos remaban, pero dice con gran fatiga. Escucha esto, remaban con gran fatiga. Y esto es de llamar la atención, hermanos, porque a pesar de que ellos estaban cansados, ellos estaban agobiados, ellos seguían remando. La Escritura no dice que dejaron de remar. No, la Escritura dice que seguían remando, fatigados, pero seguían remando. A pesar de no estar ahí por gusto, a pesar de no entender muchas veces cómo es que están en esa posición, en medio de esa tormenta, ellos decidieron seguir remando. Todo con tal de llegar al otro lado como Jesús les había ordenado. Seguro esperando que la barca no se partiera en pedazos. Imagínate. No es como los barcos de hoy en día. Seguro pensando que la barca no fuera a voltearse y ellos cayeran en medio del mar, en medio de la nada. Pero ellos estaban dispuestos a llegar al otro lado, aunque no tenían más fuerzas. Hermano, yo no sé si estoy siendo claro. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo te estoy diciendo que cuando tú obedeces a Dios y haces las cosas para la gloria de Dios, el diablo se va a levantar, iglesia. El diablo, iglesia, no se va a agradar. Él no va a estar de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Él va a querer derribarte. El diablo no se va a quedar cruzado de brazos viendo a ver cómo tú estás obedeciendo a Dios. Él no te va a facilitar las cosas, mucho menos te va a cantar las mañanitas ni te va a felicitar, hermanos. Él se va a levantar para tratar de derribarte, para tratar de sembrar la duda en ti, muchas veces para hacerte sentir, escucha esto, indigno de Dios, para que te rebeles en contra de lo que Dios ha dicho, para que te rebeles en contra de su voluntad y del llamado que Él ha hecho para tu vida. Dios nos ha llamado a correr esta carrera, hermanos. No estamos aquí por obra de la casualidad. Dios nos ha llamado y nosotros hemos sido fieles a su llamado. El enemigo no está de acuerdo. Muchas veces Él se va a levantar para que tú dejes de remar, para fatigarte, como está diciendo el texto. Ellos iban remando fatigados, pero no dejaban de remar. Y sabes algo, yo estoy seguro que Satanás no está conforme con lo que estamos enseñando y con lo que estamos predicando en esta congregación. Estoy convencido, porque somos una iglesia que se ha rebelado en contra del príncipe de las tinieblas para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque somos una iglesia que se ha manifestado en favor de la sana doctrina.
Porque somos una iglesia que no está dispuesta, escúchalo, a torcer las escrituras para ganar adeptos o ganar personas. Porque somos una iglesia que ha establecido a Jesucristo como cabeza y centro de la misma. Hermanos, el enemigo se va a levantar. Satanás te va a fatigar. Satanás te va a cantar. Satanás te va a hacer todo para que te apartes de Dios, del camino. Él te va a desalentar. Pero ¿sabes algo? Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Y mayor es el que está por nosotros. Es el Rey de Reyes. Ese es el Dios, hermanos, al cual hemos venido a alabar en esta mañana, y los domingos lo hacemos. Y Satanás no está contento. Jamás, déjame decirte, dejes de remar. Jamás dejes de remar. Jamás dejes de obedecer. Jamás dejes de seguir a Dios. Jamás permitas que el cansancio, que el desánimo, que el desaliento, escucha esto, jamás permitas que tu pecado te haga retroceder, que tu pecado te haga sentirte indigno. No permitas incluso que tu pecado te aparte de Dios. No dejes de luchar. Lo que tienes que hacer es luchar, pero en las fuerzas con Cristo Jesús. Él es quien puede pelear nuestras batallas, y para ello tú necesitas confiar en Dios. ¿Sabes algo? Porque así como pasó aquel día en medio de la tormenta, tú tienes que aprender, todos tenemos que aprender que un hijo de Dios no retrocede. Aunque espiritualmente tú te sientas mal, no te apartes de Dios, no dejes de remar. Aunque hayas pecado contra Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. No dejes de remar. Porque así como te digo, pasó aquel día, tenemos que aprender que un hijo de Dios, iglesia, no retrocede. Un hijo de Dios no deja de luchar, porque los hijos de Dios no peleamos en nuestras fuerzas. Los hijos de Dios peleamos en Cristo Jesús, hermano. Así es, amén. Aleluya. No dejes de remar. Los hijos de Dios no dejan de remar, porque conocen el Padre que tienen. Conocen a su Padre. Tú conoces a tu Padre. Sabes el Dios que tienes. Entonces no dejes de remar. No dejes de remar. Aunque la tempestad se levante en contra tuya, no dejes de remar. Tú tienes que aprender que el desánimo y el cansancio no pueden hacerte abortar el plan de Dios. Tú tienes que aprender que tarde o temprano, iglesia, Él, escúchalo bien, Dios, hermanos, va a aparecer en tu vida. Y lo va a hacer para sostenerte. Lo va a hacer para apoyarte. Si tú confías y dependes de Él totalmente, Él te va a sostener. Él te va a sostener. Yo no sé si los que estamos aquí alguna vez hemos podido ver la gloria de Dios. Hermano, Él nunca llega tarde, iglesia. Nunca llega tarde. No hay fuerzas en mí, pero Él es mi fortaleza. Hay cansancio en mí, pero Él es mi fortaleza y sigue siendo mi fortaleza. Hay desánimo en mi vida, pero Él sigue siendo mi fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguno. Pero ¿sabes algo? Tú tienes que confiar y creer en Él. Hermano, por favor, deja de mirarme a mí. Comienza a mirar a Dios. Esta es palabra de Dios. Yo no inventé esto. La Escritura lo dice. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. No dejes de remar en la tormenta. No dejes de remar por tu casa. Cuando nos hemos sentido agobiados con los problemas de la casa, no dejes de remar por tu casa. No dejes de remar por tus hijos. No dejes. Aunque te sientas fatigado, los discípulos no dejaron de remar, porque el Señor era su fortaleza. No dejes de remar por tu iglesia. No dejes de remar por tu ciudad, porque ya pusieron a presidente tal o tal. No dejes de remar por ti. No dejes de remar por ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de remar por nosotros? Ay, es que mi esposo no quiere venir. Ay, es que mi esposa no quiere venir. Ay, que mis hijos. No dejes de remar por ti. Vente tú. No dejes de remar. Porque tarde que temprano Él va a aparecer.
y tú verás la gloria de Dios. Aleluya. Amén, iglesia. Amén. ¿Qué no te he dicho? Dice la palabra, que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Hermano, eso dice la palabra. Así es. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Ellos continuaron remando porque era mejor seguir remando que voltear atrás. Era mejor. Cuando Dios nos llamó, iglesia, no lo hizo porque fuéramos perfectos. Así es. Así no escogió Dios, así no escogió Jesús a sus discípulos. Cuando Dios nos llamó, no lo hizo porque fuéramos perfectos, no, mi hermano. Él nos iba a perfeccionar. Aleluya. Cuando Dios nos llamó, no lo hizo por nuestras capacidades, miren talento, no, hermano. Si tenemos alguna capacidad es gracias a Dios. Él no lo hizo por nuestras fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque las fuerzas de los hermanos, de los que creen en Cristo, no están y no dependen de los hombres, sino vienen de Jehová, dice la palabra, creador tuyo, hacedor tuyo, quien hizo los cielos, quien hizo las estrellas, quien hizo los mares, y todo dice lo que en ellos hay. Aleluya. Él es nuestra fortaleza. Hermano, Dios no nos llamó para que nosotros nos detuviéramos a mitad del camino. Por favor, iglesia, despierta, toma aliento. Él no te llamó para detenerte a mitad del camino. Él no nos llamó para que fuéramos una congregación como todas las miles que hay. No, hermano. La congregación, la iglesia, el cuerpo lo hacemos nosotros, guiados por Dios y su Espíritu Santo. Pero, hermanos, nosotros tenemos que despertar a confiar en Dios. Dios no te llamó para que te detuvieras a mitad del camino. Dios te llamó a terminar la carrera. Aunque muchas veces no entiendas cómo es que vivimos una situación o una dificultad siendo hijos de Dios, no dejes de confiar en Él. No dejes de esforzarte por estar cerca de Él, porque Él es quien da la fuerza. Él es quien pone incluso el querer y el hacer por su perfecta voluntad en nosotros. Aleluya. Y sobre todas las cosas, déjame decirte algo: no te alejes de Dios. Te he dicho esto muchas veces desde este lugar: no te alejes de Dios. Aunque llegues tarde, pero llega. Aunque vengas sin ganas a la iglesia, pero llega. Aunque estés desanimado, desalentado, pero llega. Aunque no te queden más fuerzas, llega, hermano, llega a la iglesia. Aunque no quieras venir y no tengas ganas, pero llega. Porque tarde que temprano la mano de Jehová vendrá sobre tu vida. Amén. Yo lo creo, iglesia. Tarde que temprano la mano de Jehová se va a extender sobre nuestras vidas. Aún en la dificultad y en la tempestad, Él va a estar ahí. Él nunca llega tarde. Y quizás algunos de nosotros estamos aquí a punto de tirar la toalla. No lo sé. A punto de abandonar el barco. Muchos la han tirado sin ni siquiera haber empezado a luchar. Muchos se han cansado de remar en medio de la tormenta. Muchos han dicho: es que mi pecado es imperdonable, no puedo estar ahí. Pero yo te voy a decir algo, iglesia. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia, porque en ella tú vas a encontrar el aliento. Porque en ella tú vas a encontrar respuesta de parte de Dios. Abre tu Biblia, porque ahí vas a encontrar el testimonio de hombres, escucha, que no solo no dejaron de remar, que no solo no lucharon contra corriente y contra vientos, que dieron su vida por el Evangelio de Cristo. Abre tu Biblia. ¿Tú crees que yo nunca he querido abandonar el barco? Claro que sí. ¿Tú crees que yo nunca me he cansado de remar? Esta iglesia se fundó justamente por eso, porque estaba cansado de todas las cosas que yo veía. Estaba cansado de remar y dije: Señor, hay que hacer algo. ¿Tú crees que yo nunca me he desanimado? El hermano nunca se desanima, él siempre está feliz. Claro que no, iglesia. Hoy mismo yo estoy en conversaciones con Dios, escucha, y te lo digo tal cual porque así es.
Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú conversas con Dios. Hoy mismo estoy en conversación con Dios. ¿Sabes para qué? Para tomar una decisión. Jesús tuvo que orar para decidir y escoger a sus discípulos. Hoy yo estoy ante una decisión que tomar, iglesia. Y esa decisión es si seguir o mantener o no mantener los ministerios entre semana. Y ya sea, a alguno le puede parecer absurdo y decir es que eso no es de Dios y todo. Tú no estás en mi lugar. Hay una lucha, pero estoy en conversaciones con Dios, diciéndole: Señor, quizás queremos ser una iglesia de los domingos. En la carne yo te diría mejor para mí. Me canso menos. Hermano, ¿tú crees que yo nunca me he desanimado? Pero ¿sabes qué he hecho? He abierto la Biblia. He abierto la Biblia. Y aún en contra de mi voluntad y mi cansancio, he abierto la Biblia. Y ¿sabes algo, iglesia amada? Y esto es hermoso. He descubierto algo. ¿Sabes qué es? ¿Quieres saber qué es? He descubierto que no estoy solo. He descubierto que no estoy solo. Jehová está conmigo. ¿Sabes qué? Porque apartado de Él nada puedo hacer. Alejado de Él nada puedo hacer. El hombre te puede abandonar. El hombre te puede traicionar. El hombre te puede dejar. Pero ¿sabes algo? El Señor nunca te abandona. Amén, iglesia. Tú no estás solo. Por favor, ve esto, ve la palabra. Por eso te digo, abre tu Biblia. Tú no estás solo. Jehová Dios está contigo para ayudarte en medio de tu dificultad y en medio de tu tempestad, si tú puedes creerlo. Ese es el punto. Si tú puedes creer, Él lo puede hacer. Jehová está para ayudarte en medio del desánimo. Si te sientes cansado, si te sientes fatigado, si te sientes agobiado por las situaciones que estás viviendo en tu vida, ve a la palabra de Dios y vas a encontrar que Él está ahí para ayudarte. Jehová es nuestro protector. Jehová es nuestro ayudador. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza, iglesia. Y cuando Dios, ¿sabes algo? Extiende su mano. Nada de lo que tengamos enfrente, hermanos, no hay nada a lo que no podamos sobreponernos. Cuando Dios extiende la mano sobre tu vida, Él te sustenta. Él te sostiene. Comienza a confiar en Dios, iglesia. Comienza a obedecer a Dios. Comienza a remar en contracorriente contra esas dificultades y ese desánimo que hay en tu vida. Porque si dejas de remar, te vas a hundir. Comienza a remar en contra de tu tristeza. ¿Cuántos no estamos a veces tristes? Comienza a remar en contra de tu desaliento. Comienza a remar en contra de tu fatiga, de tu cansancio, de las cosas de Dios. Señor, es que estoy aburrido. Abre la Biblia, porque no estás solo. Dios está contigo. Pero la pregunta es si tú lo crees. Iglesia, ¿tú lo crees? Ese es el detalle. ¿Tú lo crees, iglesia? Entonces no abandones el barco. Mira la Biblia en el texto que leíamos al principio, en Mateo 14 del 25 al 26. Dice que Jesús vino a sus discípulos, vino a ellos sobre las aguas. Imagínate esto. Y cuando ellos lo vieron venir, dice el texto en el versículo 26, que los discípulos se espantaron. Esto es, se turbaron y dieron voces de miedo. Y decían: un fantasma. Imagínate tú en medio de estas tinieblas de oscuridad, en medio del mar, ver a alguien venir caminando. Hermano, a veces porque pasa un ratón o una cucaracha nos asustamos, porque lo vimos de reojo que algo se movió y estamos asustados. Creían que Jesucristo era un fantasma, pero Él les dijo lo siguiente, iglesia, y es lo que te dice el Señor a ti. Les dijo: tener ánimo, yo soy. Y eso hace la diferencia. No te está diciendo el pastor: ten ánimo, yo soy el pastor. No, te está diciendo Jesús: yo soy Dios. Yo soy aquel que puede cambiar y transformar todo lo que está mal en tu vida. Acércate a mí, yo puedo solucionar tus problemas, pero empieza a vivir conforme a mi voluntad. Le dice: tener ánimo, yo soy, no temáis. No sé si tú escuchaste bien. El Señor les dijo: tomen ánimo, no me confundan, no soy un fantasma, no tengan miedo. Y ¿sabes algo? Yo le digo a Dios: Padre Celestial, yo tomo esta palabra para mi vida, Señor.
Y si tú quieres tomar esta palabra para ti, dile al Señor: Señor, yo tomo esta palabra para mi vida. Gracias, Dios, porque tú eres el aliento, Señor, para seguir caminando. Tú eres el motivo y el propósito por el cual, Señor, estamos aquí, Señor. Y yo tomo esta palabra, Señor, y tomo ánimo. Y recuerdo quién eres tú, Señor. Recuerdo quién eres tú, Señor. Aquel que ha hecho milagros, Señor, que he visto, Señor. Aquel que ha restaurado y ha levantado cosas de la nada, así como creaste el universo. No era que ya hubiera cosas hechas, Señor, y las hubieras transformado. Tú las creaste desde cero, porque eres poderoso. Pablo le dice al Señor: si tú eres, como diciendo, yo te conozco. Y le dice: si tú eres, manda que yo vaya a ti, dice, sobre las aguas. Qué hermoso. Y Jesús le dice lo siguiente: ven, ven. Hermano, cuando yo escucho decir a Pedro: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y cuando escucho responder a Jesucristo que le dice ven, entonces entiendo algo que yo quiero compartir contigo. Que Jesús, iglesia, le dice a Pedro: si tú puedes creer en mí en medio de la tempestad que está a tu alrededor, entonces yo soy suficientemente Dios para hacerte caminar sobre las aguas. Ese es el Señor, hermano. Y yo creo que no me di a entender, hermano. Hermano, dice la palabra: si tú eres capaz de confiar en Dios en medio de tu dificultad, en medio de tu adversidad, en medio de tu desánimo, entonces Él es suficientemente poderoso para sostenerte, hermano, y hacerte triunfar sobre la tribulación y la angustia, sobre cualquier adversidad. Si tú crees, dice el Señor, yo puedo hacerlo. Si tú crees en quién soy yo, yo puedo hacerlo. Por eso Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo te conozco, sé el poder que hay en ti, me vas a hacer caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y él fue y caminó sobre las aguas, hermano. Dice Pedro: si tú dices ser quien dices ser, entonces pídeme que camine por las aguas y vaya hacia ti. Porque era como si Pedro estuviera diciendo: yo estoy dispuesto a hacerlo, con tal de creer en quien tú dices que eres. La pregunta, mis amados hermanos, es si tú estás dispuesto a seguir remando, en medio de la tormenta y en medio de la dificultad, para saber si Dios es quien dice ser. ¿Estás dispuesto? En medio de la dificultad, en medio de la tempestad, a seguir remando, para que entonces puedas ver el poder que hay en Dios. Porque esto le pasó a Pedro, iglesia. Porque el problema de mucha gente es que quieren seguir a Dios, pero no se quieren incomodar. El problema de mucha gente es que quieren seguir a Dios, pero no quieren pagar el precio de seguir a Dios. No es fácil. Quieren seguir a Dios por sus bendiciones y añadiduras, pero no por la responsabilidad. Quieren seguir a Dios para no tener tribulaciones, hermanos, pero el problema es que seguir a Cristo requiere fe. Seguir a Cristo requiere no dejar de remar, requiere confiar y abandonarte totalmente a Él. Hermano, la palabra nos dice: en el mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué dice? Que confiemos en quién. En Él. Jesús nunca ha vendido otra cosa. Es que en Cristo ya no vas a tener problemas, todo va a ser perfecto. No, hermano. Él mismo nos dice en su palabra: van a tener aflicciones, pero ¿saben algo? Yo estoy para sostenerlos. Confíen en mí. Lo peor que podemos hacer, iglesia, es permitir que el cansancio y que el desánimo nos lleven a renunciar a Dios. Lo peor que tú puedes hacer, y te lo voy a repetir una vez más, y siempre te lo voy a decir desde este púlpito, es alejarte de Dios. Deja de poner excusas. Lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. Y mira, cuando Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, ¿sabes algo? Todo era perfecto. Muchas veces así está nuestra vida, todo está perfecto. Pero ¿sabes algo? Comenzó a mirar el viento, imagínate tú. Comenzó a mirar lo que había alrededor, las olas, el tamaño de las olas, y seguramente tuvo miedo.
y comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó Pedro a hundirse? ¿Qué fue lo que pasó si Dios estaba ahí? Él estaba ahí cerca. El problema de Pedro comenzó cuando dejó de poner su mirada en Jesús y puso su mirada en lo que había alrededor. Hermanos, el problema, el que tenga oídos oiga, es cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús. Porque la adversidad, las tribulaciones, los problemas, las dificultades, lo último que nos dejan es pensar en Jesús, es pensar en venir a la iglesia, es pensar en estar cerca de Él. Hermano, el que tenga oídos oiga, lo peor que tú puedes hacer en medio de la tempestad es quitar tu mirada de Dios. Lo peor que tú puedes hacer es alejarte de Dios. Hermano, debes de remar hacia Él. Pastor, es que no soy digno. Pastor, es que no me siento espiritualmente bien. Hermano, lo peor que puedes hacer es alejarte de Él. Si no te sientes bien, si has pecado, lo que tienes que hacer es ir hacia Él. Lo que tienes que hacer es remar hacia donde está Él. Los discípulos estaban remando hacia la otra orilla, porque ahí estaría Jesús. Verme ahí, les digo. Él estaría ahí. Lo peor que tú puedes hacer es alejarte de Dios. Rema cuando estés en dificultad, cuando hayas pecado. El enemigo te va a decir: eres indigno. Pero Dios te va a decir: acércate a mí, porque si hay alguien que puede liberarte, si hay alguien que puede sanarte, si hay alguien que puede restaurar tu vida, si hay alguien que puede transformarte, soy yo. Amén. Amén. Y sabes algo, yo lo creo, porque los que estamos aquí hemos sido transformados y restaurados. No somos perfectos, pero luchamos y vamos corriendo la carrera hacia allá. Dios es quien se encarga de hacernos perfectos. Él es el que va perfeccionando nuestras vidas. Pero hermanos, si no estamos cerca de Él, si nos apartamos de Él, esto no va a ser posible. No dejes de caminar hacia Él, porque el único que puede limpiarnos de nuestras fallas y nuestros pecados justamente es el Señor. El enemigo va a estar ahí listo. Decíamos en la mañana, jugando con el hermano Juan, que andaba como león rugiente viendo a ver qué devorar. Andaba limpiando, andaba hacendoso, echándole agua a los aparatos, andaba haciendo todo. El enemigo va a querer aprovecharse de tu debilidad y va a levantarse contra ti desde el momento, escúchalo, desde el momento en que tú decidiste poner tu mirada en Cristo. Tu vida ya no va a ser igual. Antes de Cristo, en tu vida no había ningún problema. Claro que no lo había, sí lo sabía. Pero el príncipe de este mundo era el dueño. Tú no veías las cosas como las ves ahora en Cristo. Pero ahora que has decidido poner tu mirada en Él, el enemigo se va a levantar en tu contra. Esa es una verdad, hermano. Él se va a levantar para desalentarte, para que te desalientes, para que abandones el llamado que Dios ha hecho para tu vida, para que no tengas ganas de seguir. Y por eso, mis hermanos, es importante, escúchalo bien, mantenernos en Cristo Jesús, porque Él es nuestro alimento. Él es el que nos fortalece. Él es el que puede sostenernos. No importa la situación que tú estés pasando, tarde que temprano, si tú te mantienes en Él, Él va a extender su mano como lo hizo con Pedro. Esa es una verdad. Tarde que temprano, Él lo hará si tú crees y confías en Él. No dejes de remar en la dificultad. Si dejas de remar, hermano, Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él, esto quiere decir lo tomó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes algo? Quitar la mirada del autor, porque eso nos enseña la palabra, del autor y consumador de la fe, es una de las causas por las cuales nosotros nos hundimos en medio de la tempestad. Porque cuando los vientos son tan fuertes como lo eran, como dice este texto bíblico, nosotros perdemos la mirada. No sé si te ha pasado, pero no puedes ni orar. Yo lo he vivido, porque estás en medio de la tribulación. Quitar la mirada del autor y consumador de la fe, hermanos, es automáticamente hundirnos en medio de la tempestad. Tenemos que aprender a mantenernos cerca
de las cosas que producen fe en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tienes que aprender a mantenerte cerca de las cosas que producen fe. La palabra de Dios produce fe. Tú tienes que estar cerca de la palabra de Dios. Esto es, hermano, tú tienes que adentrarte, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer la palabra. Terminamos una serie que viene muy ad hoc aquí, no es obra de la casualidad, Dios así lo quiso. Tú tienes que mantenerte cerca de las cosas que producen fe. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque la palabra de Dios es vida y produce fe en el creyente. Y perseveraban también en la comunión unos con otros. Hechos 2:42. Hermano, porque eso produce fe. Y perseveraban en el partimiento del pan, porque hacer las cosas que Dios demanda produce fe. Y finalmente terminamos con una enseñanza dura pero cierta. Y perseveraban en las oraciones. Esa era la iglesia primitiva. Esas eran las preocupaciones de la iglesia. Era lo que hacían. ¿Dónde ha quedado todo eso, hermanos? Perseveraban en las oraciones. ¿Sabes por qué? Porque la oración produce fe. Mantente cerca de las cosas que producen fe, iglesia. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esto es, nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Pero ¿cómo hago eso, Pablo? Timoteo, mantente cerca de las cosas que producen fe, porque tarde que temprano lo vas a necesitar. Iglesia, tarde que temprano nos vamos a encontrar en medio de la tribulación. Esto no es para asustarte, esa es la verdad. Tarde que temprano vamos a estar en medio de la tempestad y vamos a necesitar de esta fe. Vamos a necesitar estar agarrados de Dios. Mantente cerca de las cosas que producen fe. Van a venir pruebas, van a venir luchas, batallas, cansancio, dudas que te van a querer hacer, escucha, desertar del camino, que te van a desanimar. Pero mantente con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, y Él te va a tomar de la mano. Iglesia, yo no sé, yo le digo: Señor, yo voy a esperar en ti, voy a confiar en ti, voy a poner mis esperanzas en ti. Tú eres mi aliento, mi hermano, porque Dios no le dio existencia a las cosas nada más porque sí. Dios no creó el sol, las estrellas, la luna, al hombre y el universo nada más así porque sí. Los creó, hermano. Y las estrellas y el sol y la luna y los hombres y todo lo que en ellos hay necesitan de Dios para subsistir. Siguen necesitando de Dios. No los creó y los dejó ahí. No. La tierra y los planetas se mantienen, los mares, las aguas se mantienen en su lugar porque Dios los sostiene. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros para mantenernos, porque Dios nos creó. Él es quien debe sostenernos. Necesitamos estar cerca de Dios para subsistir. No permitas que el desánimo te aleje de Dios, hermano, que el cansancio te aleje de Dios. Si sientes que te hundes, mira, haz lo mismo que hizo Pedro. ¿Y qué hizo Pedro, pastor? Pedro le gritó. Si sientes que te hundes, lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios y de las cosas que producen fe. Lo peor que puedes hacer es dejar de congregarte porque no puedes venir, porque te sientes tan mal. No. Lo que tienes que hacer cuando estás en problemas es acercarte a las cosas que producen fe. Pedro le gritó al Señor: Señor, sálvame. Y el Señor, ¿sabes qué hizo, hermano? Escondió su mano, se la guardó y dijo: no, ahí quédate, porque hombre de poca fe. No, hermano, a una falta de la fe, el Señor extendió su mano para auxiliarlo. ¿Sabes algo, hermano? Eso me hace entender la necesidad que tiene el hombre de Dios. Y Dios es tan bueno y misericordioso que a veces menospreciamos lo que Él nos ha dado. Aún en medio de la falta de fe, el Señor extendió su mano y lo tomó. Aun cuando tú y yo dudamos de Dios, Él está presto para ayudarnos, iglesia. Aun cuando pecamos, Él está dispuesto a perdonarnos. Aun si nos desanimamos y estamos en tempestad, la respuesta, iglesia, siempre va a ser
no dejes de remar. No dejes de remar hacia Él. La respuesta siempre va a ser: no te apartes. La respuesta siempre va a ser: no dejes de congregarte. No dejes de alabarle. No dejes de orar. La respuesta siempre va a ser: llama a Cristo. Esa siempre va a ser la respuesta. ¿Te acuerdas de estos textos? Clama a mí. Eso hizo Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, yo declaro que vas a venir por mí. Señor, yo decreto que vas a venir por mí. No. Él clamó. Eso sí es bíblico. Señor, sálvame. Porque clamor es un nivel más elevado de oración. Porque cuando el agua nos llega hasta el cuello, hermanos, lo que tenemos que hacer es acudir a Dios. Él dispondrá lo que sí. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestro Señor. Amén, iglesia. Ponte en pie, por favor, porque el Señor quiere decirte algo. Y el Señor te dice: levántate. Yo soy el que te llama. Toma aliento, porque yo soy quien te escogió. Y yo estoy contigo. Tener ánimo, dice el Señor, iglesia. Yo soy el que te creó, el que creó el universo. Nada, absolutamente nada, se sale de mi control. Si tú puedes dejar de mirar a aquel que te está hablando y puedes con los ojos de la fe ver, esas palabras vienen de parte de Dios. No tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo creo que necesitamos reconocer que es necesario reconciliarnos con Dios. Necesitamos acercarnos a Él. Y si tú, al igual que yo, necesitas reconciliarte con Dios, entonces pídele perdón a Dios ahí en tu lugar. No tienes que gritar ni revolcarte ni nada. Pídele perdón a Dios de una forma genuina. Padre, perdónanos, Señor, por cuanto nos hemos desviado, Señor, de tu camino. Perdónanos por cuanto nos hemos desalentado, desanimado, por cuanto nos hemos, Señor, desesperado, por cuanto nos hemos apartado, Señor, por cuanto no me he comprometido contigo lo suficiente, por cuanto me he sentido cansado, Señor, por cuanto no he confiado en ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que no están aquí, Señor. Tú sabes quiénes son, Padre. Que están cansados y fatigados, o sienten que no merecen, Señor, de ti, Señor. Para que tú toques y redargullas sus corazones. Yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer, Señor. Para que los acerques nuevamente, Señor, a tu camino, Señor. Para que no los sueltes, Padre Celestial. Pídele perdón a Dios, iglesia. Pídele perdón a Dios si te has desanimado, si te has sentido cansado, y dile: Señor, perdóname, porque no he dependido totalmente de ti. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, oh, perdón. Oh
Oh Padre nuestro, perdón, pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momentos que olvidamos al herido? ¿En qué momentos que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, oh, perdón. Oh Padre nuestro, oh, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Se escucha un despertar en tus hijos, en tu iglesia. Un mover, despertar, cuando llegas al lugar de libertad. Gracias Dios, gracias Señor. Un mover, despertar, cuando tomas tu lugar hay libertad. Gracias Dios, hay libertad Señor. Un mover, despertar, cuando llegas al lugar hay libertad. Así es mi Dios, hay libertad. Mover, despertar, cuando llegas al lugar hay libertad. Oh Señor, hay libertad Señor. Oh Dios, pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Oh Dios Señor, mover, despertar, cuando llegues al lugar hay libertad. Así es Señor, yo lo creo en ti Señor. Un mover, despertar, cuando llegues al lugar hay libertad. Hay libertad Señor, hay libertad. Oh, mover, despertar, cuando llegas al lugar hay libertad. Señor, mover, despertar, cuando llegas al lugar hay libertad. Gracias Señor, gracias Dios. Gracias Señor por hacernos ver que no estamos solos, Dios. El Espíritu de Dios, iglesia, está con nosotros para fortalecernos. Si tú lo crees, no dejes
de remar. No dejes de remar. Aunque el cansancio, el agobio vengan sobre ti, no dejes de remar hacia Él. No abandones el camino y el barco, porque la tribulación y la tempestad ahí están, pero el Señor Todopoderoso reina, iglesia. Y yo creo, Señor, en ti, Señor. Yo creo, Padre, que tú levantaste esta iglesia, Señor, de las cenizas, de Dios, para restaurar nuestros corazones, Señor, para hacernos vivir, Señor, en tu verdad, en tu palabra, para ir en contracorriente, Señor, aunque los vientos eran contrarios. Ellos no dejaron de remar. Ellos no dejaron de remar. Jesús los veía fatigados, pero ellos no dejaron de remar. Porque si tú puedes creer, iglesia, Él es suficientemente Dios. Él es suficientemente poderoso. Él es suficientemente creador para sostenerte, para levantarte, para ayudarte en todo tiempo, en toda tribulación y en toda angustia. No dejes de remar. Aunque estés fatigado, acércate a las cosas que producen fe. Aquí hay una iglesia. Acércate a la iglesia. Acércate a la iglesia. Porque esta es la casa de Dios donde se reúnen los santos para alabar, para glorificar y para conocer a nuestro Dios. Ese que infunde aliento en aquel que ya no tiene fuerza. Señor, tú eres quien levanta nuestras cabezas. Levanta las cabezas de mis hermanos, de aquellos que se han apartado del camino, de aquellos que se han alejado. Regrésales el gozo de tu salvación. Regrésanos el gozo de tu salvación, Señor, para seguir navegando mar adentro, corriendo, Señor, esta carrera, Padre Celestial, la carrera de la fe, para bogar mar adentro, Señor, en busca, Señor, de tu verdad, para seguir en tus principios, Dios. Que ningún viento de doctrina, Señor, contrario al tuyo venga, Señor. Oh Padre Celestial, hoy pongo, Señor, esta congregación en tus manos, Señor, a todos mis hermanos, Dios, para que seas tú, Señor, quien avive sus corazones, Señor. Acércanos, Padre Celestial, acércanos, Padre, a ti y a tu verdad, Dios. Y llévanos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, porque queremos ser agradables para ti. Sosténnos, perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Dios. Y ayúdanos a vivir, Señor, en tu verdad. Ayúdanos a vivir en tu verdad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.